Buenas noches a toda la audiencia, principalmente por el esfuerzo que implica estar presente en una ciudad con tanta dinámica. Como saben, pues yo vengo del interior de la República este día y realmente me siento honrado de estar en presencia de todos ustedes. Agradezco mucho a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología, en particular al doctor Gregorio, por el trabajo que hemos venido realizando durante estos 2 años, y en particular al doctor Antonio Mafús por hacerme participar en esta sesión. Como bien lo dice, pues cáncer de mama, un tema relevante y que, como tantos otros cánceres, evoluciona el conocimiento, evoluciona el avance, pues prácticamente de inmediato. Me ha puesto el doctor Antonio Mafús a abordar lo que significa hoy el manejo sistémico del cáncer de mama receptor positivo y HER2 negativo sin quimioterapia. Las palabras de escalación son cada vez más comunes en la literatura y en todos los consensos, y parte de eso es el no dar tratamientos sistémicos del orden de quimioterapia o de otros tratamientos actualmente. Es sabido que en el mundo, pues prácticamente tenemos 18 millones de casos nuevos de cáncer de cáncer en general, de los cuales 9 millones es la mortalidad. Y del cáncer de mama hoy día, pues son más de 2 millones en el mundo. Y vamos a ver un poco adelante cómo es que en México se ha avanzado en el conocimiento numérico basado en grupos nuestros. Esta es la visión en el mundo, los porcientos que representan la incidencia y la mortalidad conocidos por todos ustedes y ni la pena vale detallarlos. Solo entender que ante tal número, mucho vale la pena ir haciendo un análisis de por qué es importante, tanto en biología, tanto en calidad de vida, pero además en costos para los países, el dar o no dar un tratamiento como la quimioterapia. Y entonces en México hoy un grupo, que desde luego ese grupo no es único, pues representamos una pequeña parte del gran talento de la oncología mexicana, que parte de hoy, de esta noche, pues se vierte aquí. Entonces en este trabajo, pues el doctor Antonio Mafús pues destaca aquí porque nos puso a trabajar esta noche y porque nos ha pedido también trabajar para ese consenso junto con nuestros coordinadores globales. Y lo que entendemos y hemos venido viendo en el transcurso de las décadas es que el cáncer de mama hasta el día de hoy pues viene en franco ascenso, tanto en incidencia como en mortalidad. Esa lámina está referida en la mortalidad y aparece en el consenso publicada. Entonces, hace unos 10 años decíamos, no, pues para el 2020 y 2030 vamos a tener un gran problema. No, pues ahorita lo tenemos en la incidencia del cáncer de mama. Y han puesto un concepto dirigido por el doctor Sergio Rodríguez Cuevas, un visionario sin duda hacia lo que México hoy es hoy día, en la proyección de qué va a pasar con nuestra población. Esa lámina de proyección de qué va a pasar con nosotros la próxima década, quiero remarcar en las mujeres de más de 50 años en ese recuadro rojo, porque esas son las personas que más se van a enfermar de cáncer de mama y más van a ser receptor positivo, y son a las que a lo mejor no vayamos a ocupar darles quimioterapia. Y de un buen número, para tener una idea precisa de las etapas hoy de México, todo esto es de México, del esfuerzo de varios centros. Ustedes pueden ver ahí que entre la etapa 0 y la 1, que son candidateables a hormonoterapia como terapia exclusiva, como lo desglosaré después, dependiendo de su biología. Y el otro sector, sin duda, es la etapa 4. Entonces, si conjuntamos esas 2 etapas, estamos viendo en el último recuadro que tenemos el 40% de personas candidatas a hormonoterapia. Y de esas, por lo menos un 30% van a ser candidatas solo a terapia hormonal sin quimioterapia, según lo veremos enseguida. Yo vengo del occidente del país.
Y gracias al registro que dirige el doctor Alejandro Moar, tenemos números mejor hechos ya en Jalisco en los últimos 2 años. De manera que en Jalisco, de donde vengo yo hoy, el cáncer de mama eso representa. A veces Jalisco es un estado como menos necesitado y se parece un poco a las tendencias como Italia, nada más que no comemos exactamente igual que los italianos. Y este es un gráfico de los resultados ya preliminares que llevamos en Jalisco, y tenemos un 25% de cáncer de mama con nosotros. Entonces, por eso es tan importante saber qué vamos a hacer. Yo trabajo en este centro y les estoy mostrando aquí unos gráficos en pastel de los últimos 6 años. Yo trabajo en un centro de concentración para cáncer de mama y ginecológico, que no sorprende el gran porciento de mama que vemos nosotros, que es el 80%. El trabajo nuestro 80% es mama, donde yo trabajo, y el 20% es cáncer ginecológico, y es un centro de concentración especializado para eso, que por cierto, pues a mí me tocó iniciarlo. Y bueno, a mí me inspira mucho la juventud emprendedora, empujante en cuestión del conocimiento reciente, y quiero compartir con ustedes esta lámina porque a mí me enseñaron a hacer medicina basada en cohortes de grupos etarios, en cohortes de etapa clínica, la 2 contra la 3, etcétera. Y emergí en la oncología, en la medicina que llaman personalizada, en la medicina personalizada, que es basada en sectorización biológica. Y todos ustedes, los niños de la oncología, la juventud que está aquí, hoy hablan de la medicina de precisión, y ese gráfico ilustra exactamente lo que pasa hoy. Todos los ensayos clínicos que en el mundo cursan ahorita, el altísimo % son de medicina de precisión, con la curva roja que supera fácil la personalizada y la de cohortes que inicialmente yo viví. Y para fines prácticos, por lo menos para México, ¿qué hacemos? Pues hacemos inmunohistoquímica al cáncer de mama. Hacíamos hematoxilina y eosina solo en los 80s y para atrás, en los 90s y los 2000 hacemos receptores hormonales y hacemos HER2 con inmunohistoquímica. Y eso nos ayuda a sectorizar qué pacientes son por lo menos receptores positivos y HER negativo. Pero para lástima, en algunos sitios del país pues todavía ni siquiera con eso se cuenta. Y en la parte de la derecha de la diapositiva que ustedes ven, pues es como hoy se estudia el cáncer de mama, los microarreglos. Nosotros participamos en proyectos de investigación de microarreglos y de perfiles moleculares, pero eso no se hace a todas las pacientes que vemos diario en el consultorio. Así que nos quedamos con la inmunohistoquímica, y a los pacientes que no logramos establecer como HER positivos, pues les hacemos ADN, ya sea con técnicas FISH o SISH. Y entonces del cáncer de mama, quienes trabajamos para este consenso, pues tenemos 6 o 7 o hasta 8, si queremos verlo así, son receptor positivo. 20 a 25 podrían ser HER positivo, y el grupo de la mala suerte, que es el triple negativo. Eventualmente necesitamos apoyarnos con índices de proliferación y algunas citoqueratinas para hacer corroboración de correlación con perfiles moleculares. Esto es lo que hacemos en México, por lo menos en los centros donde yo estoy, hasta ahí llegamos. Yo siempre digo que si esa gráfica la complementa un europeo, hacia la derecha de ese gráfico le va a poner muchas arborescencias, pero eso no es lo nuestro. Nosotros hasta ahí nos quedamos. Y esto no es nuevo. Me tocó vivir la época de por qué se muere tanta gente que es receptor negativo. No sabíamos lo que era el triple negativo, y esa primera publicación del 2008 denota claramente que el perfil receptor positivo y el perfil triple negativo tiene una sobrevida muy diferente. Y entonces vean ustedes en la parte derecha cómo tiene gran posibilidad de recurrir los primeros 3 años el triple negativo. Y luego los ingleses desglosaron por subtipos, en donde ya está ahí el receptor positivo con HER negativo, una curva muy parecida, pero ya sectorizando subtipos muy específicamente.
Y lo mismo, eso no es nuevo, pero no es lo que hacemos nosotros a 20 años, no lo hacemos en todas las pacientes, pero sí sabemos qué connotación tiene. Entonces nos quedamos con que en algunos consensos nos han ayudado para hacer una sectorización de correlación entre inmuno y perfiles subtipos. Y eso es nuestra realidad. Nosotros hacemos receptores y hablamos de subtipos biológicos solo con inmunohistoquímica. Y eso no es malo, eso nos ayuda mucho porque hacemos por lo menos la correlación. Y lo primero es una correlación pronóstica. Sobreviven mucho menos el triple negativo si lo comparamos con el luminal A, si lo queremos ver desde ese ángulo, ¿no? Pero en sí, de todo el cáncer de mama que vean mañana ustedes y yo en donde trabajo, el recuadro rojo, primero el azul es 76% del cáncer es receptor positivo, pero de ese 76% vamos a estar viendo que este recuadro es el que nos importa porque es receptor positivo con HER negativo, y ese por ciento pues es arriba del 60%, y ese es el grupo, el target a donde vamos con la terapia solo hormonal. Y entonces en etapas tempranas, ¿cuál es la evidencia? En etapas tempranas, si ponemos ahí etapa 1 y etapa clínica 2A por ganglios negativos, ¿a cuáles vamos a tratar sin hormonoterapia? Un consenso recientemente publicado, las semanas y meses pasados, nos pone claro, si es un tumor chiquito de menos de 2 centímetros, hay que ir a operarlo. Si es mayor de 2 centímetros, HER positivo, HER negativo, hay que hacer neoadyuvancia. Y elegir pacientes si vamos a ir a conservador o no desde un inicio en un comité o en una unidad funcional para cáncer de mama. Y vienen los primeros datos. En cáncer temprano, como lo ven ustedes ahí en la etapa 1, pues invariablemente que esos si son receptor positivo y HER negativo, invariablemente que van a ser pacientes solo para hormonoterapia. Y ya veremos si de etapas más avanzadas son para hormonoterapia o no. Y en esta arborescencia de flujo, para las recomendaciones, si vemos HER negativo con receptor positivo, pues entonces las etapas más tempranas todas irían casi a terapia hormonal sola. Entonces, tanto del luminal A como un sector del luminal B. Entonces, ¿pero qué decimos nosotros en el consenso Colima? El grupo mexicano opina algo muy parecido. Esto es, receptor positivo, HER negativo, pues en etapa temprana, sobre todo 1 y 2A, en los recuadros rosas, es para terapia hormonal. Si tenemos la posibilidad de hacer una firma genómica, está bien, pero si no, una muy buena alternativa es darles pura hormonoterapia. ¿Y por qué no a etapas más avanzadas, como lo veremos después? Si vamos digamos al flujo de las 1000 flechas que yo le llamo, porque el de nosotros tiene poquitas flechas y yo creo que muy efectivas, la NCCN tiene muchas flechas, pero todo parte de ver si son pacientes receptor positivo o HER negativo. Y entonces de aquí hay que sectorizar lo que nos toca a nosotros. Si son ganglios negativos con receptor hormonal positivo, pues un gran sector de eso tendrá que ir a hormonoterapia sola. Y si vemos las posibilidades de hormonoterapia en pre y en posmenopáusicas, pues casi todas van a ir a una terapia de tipo hormonal. Entonces, si es un cáncer con ganglios negativos, pues casi va a ser terapia hormonal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ganglios positivos con ese subtipo? Bueno, pues la mayoría de ellas, una posibilidad es hormonoterapia sola. Y el ensayo RespondeX está por responder cuál va a ser el beneficio de darle pura endocrinoterapia o de darle también terapia con hormonoterapia sola o bien con quimioterapia. Y entonces aquí vemos si son pre o posmenopáusicas, pues perdón, todas van a ir a alguna forma de hormonoterapia. Ya se elegirá la forma de acuerdo al riesgo que tenga un paciente, pero todos van a ir así. Y también, bueno, pues este artículo también en las semanas pasadas publicado, que lo seguimos mucha gente en el mundo, nos ayuda a orientar y básicamente en el cáncer temprano, ¿qué recomienda? El Sangalen 2009 para cáncer temprano, pues lo que recomienda es que si no es un triple negativo y es un HER negativo, lo pertinente sería pensar en endocrinoterapia en todo ese grupo de pacientes.
Y si tenemos alguna duda y disponible es acuñarle una firma genómica. Y ese mismo consenso, ¿en qué se basa para emitir tal recomendación? Pues uno, pues es en el TaylorX, y el otro es el ensayo soft text, el ensayo mixto o por lo menos que de manera mixta se hizo el análisis. Ese consenso se basa en esos dos trabajos para dar esa recomendación. En el consenso Colima también los tomamos como base. ¿Y qué queda en el consenso Colima? Pues que todas van a ir a algún tipo de terapia endócrina, y que si es una etapa chiquita o temprana o menos de 2 centímetros, pues ninguna va a ocupar quimioterapia a menos que tenga un riesgo genómico intermedio o alto. Y eso es con los que nos quedamos allí. Y este es el trabajo que no voy a desglosar, pero Joseph Sparano lo discutió hace un par de semanas en Mérida, en el marco de lo que fue nuestro congreso. ¿Cómo usar la herramienta genómica para poder tomar decisión? Y no voy a desglosar ese trabajo, pero solo darles el mensaje que basado en ese trabajo, en el score de riesgo, pues si es un score bajo, pues esos pacientes son para endocrinoterapia. Si es un score alto, es el que se beneficia de quimioterapia. Y si es un score intermedio y es premenopáusico, pues sigue recomendándose el uso de quimioterapia. Y entonces es eso. Y este mismo autor, apenas hace unos días, en septiembre, unos días antes de venir acá al evento Mérida, pues publica qué pasa en el subgrupo específico de pacientes que se les dio quimioterapia. Entonces ya iban análisis dirigidos a los que fueron de alto riesgo, cuál es el beneficio de la quimioterapia y cuáles quedan para endocrinoterapia. Y el otro trabajo, o los otros trabajos en los que se basa la recomendación, que es conocido por todos ustedes, es inicialmente el soft y a la derecha el text. Y entonces, ¿qué arrojaron esos estudios como conocimiento? Pues primero vean ustedes ahí los pacientes que no tienen cáncer a tanto tiempo y que fueron tratados solo con hormonoterapia. Hablar de 90 y tantos % para el text y para el soft, pues eso es extraordinario. Y no menospreciar el tamoxifén solo, porque soft no es tan malo, pero es un poquito mejor el text. Entonces, hay que tomar en consideración que esto está muy bien y que le podemos poner ablación ovárica y agregarle inhibición de aromatasa y que nos va un poquito mejor. ¿Qué pasó en esos ensayos? Pues lo que pasa son los datos que ustedes conocen y que ven en esas curvas, en donde pues los periodos sin enfermedad a seguimiento prolongado son nada malos, por el contrario, pero extraordinariamente buenos, y es sin quimioterapia. Entonces hoy es una opción sin quimioterapia, y todos estos son, yo de esos ensayos les estoy sacando todo lo que va sin quimioterapia, y cuando uno ve esas curvas, pues debe inspirarse en que México es una gran oportunidad para no hacer más de lo que hacemos con quimioterapia en las pacientes. Y ahí está otra publicación recién exhibida en la ESMO con el análisis de 22,000 pacientes, ratificando en el devenir de los años, en la curva azul, cómo le va al receptor positivo con HER negativo, cómo le va la mala suerte de la curva verde, que es el triple negativo, y cómo le va al de mal pronóstico, pero que cambió con la terapia anti-HER. Entonces, eso ya son resultados maduros de décadas de seguimiento. Y entonces, ¿qué pasa en el cáncer localmente avanzado? Eso es lo que dejamos en el temprano, donde hay un alto impacto de la pura terapia endocrina. En el localmente avanzado ha sido un poco más complejo, sobre todo en las naciones en desarrollo. Pero ahí les puse sembraditos 3 de los artículos más importantes en ensayos comparativos de terapia neoadyuvante endocrina contra quimioterapia en receptor positivo. Y entonces, para no desglosar cada uno de ellos, hay una publicación de hace 2 o 3 años que integra todos los datos de esos estudios en este metaanálisis. Y ese metaanálisis incluye pues 3,500 pacientes prácticamente con receptor positivo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que las respuestas clínicas, en el entendido de que puedan ser más lentas, de todos modos se van a dar en la hormonoterapia, y que no necesariamente tiene que darse un citotóxico. Las respuestas radiológicas de pronto se ven más rápido con quimioterapia, pero las vamos a tener con terapia endocrina también. Y en otros de los rubros, ¿qué podemos ver? El control clínico es prácticamente similar, y
de pronto se puede lograr más cirugía conservadora si se tiene paciencia, de acuerdo a esos análisis en la terapia endocrina, ¿no? Así que en la parte neoadyuvante, que es compleja para la terapia endocrina, pues, ¿qué tenemos? Que las tasas de respuesta clínica, la cirugía conservadora y respuesta radiológica prácticamente son similares. Evidentemente la toxicidad es muy diferente en favor de lo que es la hormonoterapia. Y la terapia endocrina adyuvante se convierte en una opción en receptor positivo con HER negativo si es cáncer localizado. Ya veremos el avanzado. Y ciertamente necesitamos estudios que corroboren esos datos, pero con lo que tenemos de conjunción de grandes estudios, tenemos una idea precisa. ¿Y qué se investiga hoy? Pues estudios recientes incorporando nuevas moléculas como son los extensamente hoy conocidos anti-CD4 y CD6, como en ese estudio de New Monarch. ¿Qué buscan esos estudios? Buscan predictores que nos ayuden a clasificar cuáles pacientes responden más. Por ejemplo, ahí están usando una de las 3 moléculas anti-CD4 con negativización o respuesta en Ki67, pero muy buena. Eso a mí me tocó verlo hace 10 años y hace 15 años en la inhibición de aromatasa con esos biomarcadores, pero ahora eso ya se quedó atrás. Lo que se va a investigar es ese tipo de estudios con esas moléculas, ¿no? Y también subtraje, para ya olvidarnos un poquito, del estudio de Patricia Cortázar con las respuestas patológicas. Respuesta patológica predice sobrevida. Para el 2014, en la publicación de Lancet, era la gran pregunta, que el tiempo corra. Pero este trabajo reciente presentado en San Antonio, Texas, en el Breast Cancer, incluye 27,000 pacientes para ver los que tienen respuesta patológica si sobreviven. Categóricamente que sobrevive mejor el de respuesta patológica, y que a partir de ahora con esos datos nadie lo dude. Aquí lo que hay que ver de esos que tienen respuesta patológica, ¿qué le pasa a cada subtipo? Y entonces, esas son las curvas de respuesta patológica y sobrevida, como les digo, categóricas para respuesta patológica y sobrevida. Ya no hay ninguna duda, o la duda que teníamos hace 5 o 6 años. Pero cuando sectorizamos eso, ustedes van a ver HER positivo, triple negativo, gran respuesta patológica, sí, de acuerdo, pero sigue siendo sus porcentajes de sobrevida no tan buenos. Y cuando ven la de la derecha, los porcientos entre periodos libres o incluso sobrevida, cuando tienen receptor positivo y HER negativo, lo que ven en el recuadro de la derecha de esta diapositiva, siendo que esos porcentajes no se separan tanto, pero son muy buenos a largo plazo. Esto significa que a lo mejor estamos haciendo un exceso de terapia endocrina en este sector de pacientes receptor positivo HER negativo. Y eso es lo que hay de neoadyuvancia. Finalmente, en cáncer metastásico o recurrente de mama, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos suficiente información porque es donde entran los grandes ensayos en el metastásico. En el avanzado, sí conocemos qué pasa en el mundo. Tenemos datos de Europa, de los Estados Unidos, de subzonas de Europa como es el Reino Unido. Y entonces todos esos ensayos que ven ustedes, y para algunos serán conocidos, ¿cómo es que se aborda el cáncer metastásico de mama o recurrente receptor positivo y HER negativo respecto a quimio o endocrinoterapia? Bueno, pues la cargada de por ciento está cercana al 70% de que hay que hacerles terapia endocrina, no quimio. Pero luego vemos cuáles se inclinan por quimio. Pues se inclina un porcentaje menor. La gran duda es, ¿qué pasa en México? O sea, ¿cómo estamos en eso en México? Yo tengo una percepción, pero no cuantificada, por eso lo pongo así. ¿Y en México qué pasa? Yo creo que en México, y no solo México, muchos países, hay como resistencia a abandonar un poco lo de la quimio y hacer más hormonoterapia sola, sin una base específica, pero así es. Y entonces les muestro, esos ensayos están por alrededor, esas encuestas están por el 2014, 2015, 2016, y esta es una de las últimas de Europa, de un país avanzado. Y entonces ponen a los médicos a decir, ¿cómo le empiezas tratamiento? ¿Con quimio o con hormonoterapia? La banda azul es hormonoterapia, la banda verde es quimio. Y entonces sectorizan si tiene enfermedad visceral, si tiene solo hueso. El máximo por ciento es hormonoterapia en Europa.
Y si tiene enfermedad ósea, con más razón. O sea, es muy poca la razón de dar quimioterapia en esos pacientes, ¿no? Y por si fuera poco, pues casi que nos vamos para atrás cuando vemos que tanto para periodos libres de progresión y para sobrevida, pues perdón, le va mucho, mucho más mal a los que usan quimioterapia, porque se complican. No hablemos de calidad de vida porque todavía más mal, pero en calidad de vida les va mucho peor. Entonces, más adelante, el doctor Matus nos va a ilustrar cómo es que se ha logrado esto en el cáncer metastásico, ya sea con hormonoterapia tradicional, pero sobre todo con los nuevos agentes combinados con la hormonoterapia de inhibición de aromatasa o tamoxifeno, agregándoles medicamentos anti-CD4 o anti-CD6, ¿no? Conclusiones de lo que les acabo de exponer, pues es que el cáncer de mama en posmenopáusica 70-80% es hormonodependiente y en premenopáusicas aproximadamente la mitad. En etapa 1, por T1N0M0 o incluso en el T2N0, que son receptor positivo, HER negativo, invariablemente que la quimioterapia es cada vez menos usable y menos benéfica, y es más benéfico el darles terapia hormonal. Claro, si se tiene una herramienta de una firma genómica, nos ayuda a precisar casos individuales. En el cáncer localmente avanzado se fincan evidencias para ver cuál va a ser el rol de la incorporación de anti-CD4, CD6 a la hormona que ya tenemos. Y en el cáncer metastásico recurrente, con este tipo de expresión de inmunohistoquímica, pues claro que tiene que darse hormonoterapia y no quimioterapia. Inclusive, si la crisis visceral es por líquido y se drena el líquido y se quita la crisis visceral, se puede comenzar fácilmente un tipo de hormonoterapia, ¿no? Los anti-CD4, CD6, pues desde luego que son un pilar del tratamiento en metastásico y el doctor Matos nos lo ilustrará, pero en cáncer de mama temprano, pues es un proceso que está en investigación. Yo dejo el panorama para que mis dos compañeros profesores de la noche, tanto para la parte quirúrgica como para la parte específica de anti-CD4, CD6, nos expliquen los datos que hoy tenemos. Y mucho agradezco su atención.